Hola amigos. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a todo el que apoya este canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo y activar la campanita, para así poder seguir trayendo más contenido. Eso me ayudaría un montón. Sin más que decir, empecemos. La historia empieza con alguien anunciando que en la previsión de meteorología del día de hoy decían que llovería en todo el país a causa de un tifón. Serían malas noticias para alguien como el que tenía planeado salir a acampar. Y se nos muestra que está preparando varias cosas para salir. En un cambio de escena, vemos a un joven con un sombrero. Luego escuchamos a alguien decir gracias y que lo va a disfrutar mientras vemos que está sacando un trozo de carne para cocinarlo. En ese momento vemos al protagonista exclamar, sí, kimchi añejo y samgyeopsal, mientras sostiene unas pinzas de cocina. Luego lo vemos destapar una lata de refresco y tomarla, para luego emocionarse y pensar que no importa si llueve o llovizna. En ese momento escucha a alguien que lo llama, Kang Hae-un. Estamos aquí, y vemos a Kang mirar con una expresión algo indiferente y pensar que menos mal que cocinó muchísimo, mientras que el caballero que se acercaba le pregunta que si aún tiene esa cosa llamada alcohol. Luego, un hombre lobo se acerca con su pequeño, el cual grita comida, seguido de un anciano barbudo con un cetro que dice que ve algo nuevo. Luego, una elfa acompañada por un espíritu dice perdón por interrumpir mientras el joven descansa, y luego se nos muestra una imagen del campamento en el cual están reunidos. En un cambio de escena, se nos muestra un paisaje rural seguido de un coche negro estacionado frente a una tienda. Alguien pregunta si esa es la tienda que el abuelo del protagonista solía manejar y comenta que tiene muy buena vibra. Luego, el chico, con una expresión algo desinteresada, dice, entonces, el chef más famoso de Corea va a abrir un restaurante aquí ahora. Vemos al protagonista tratando de ocultar su rostro con una mascarilla, unos lentes oscuros y un sombrero. Procede a preguntar si está seguro de que no hay nadie a la vista y le dice que revise bien. Se muestra nervioso y comenta que la última vez que bajaron la guardia, los pillaron los paparazzi. El otro le responde que, aún así, ¿quién lo seguiría hasta ese extremo? Luego vemos al protagonista, que procede a agarrar la mascarilla y retirársela, mientras dice, bueno, no está mal. Piensa que si alguien lo viera, podría pensar que la fama se le subió a la cabeza. Pero que ahora mismo, a donde quiera que vaya, muchas personas lo reconocen, ya que se graduó de CIA, una de las 3 mejores escuelas de cocina. Ganó la competencia de cocina internacional de París y de alguna manera lo reconocieron, lo que lo llevó a recibir llamadas de amor e invitaciones a diferentes programas de televisión. Algunas personas podrían pensar que, ya que es un chef competente y joven, tiene un futuro brillante por delante, pero vemos un flashback de alguien entrando a la cocina a fotografiar al protagonista, mientras le grita que es una verdadera fan del chef Kang y que si puede tomarle una foto. Luego, el protagonista le grita que esa es la cocina y que salga. Vemos como otra persona grita al protagonista, diciéndole que si no se da cuenta de que están siendo molestados por su culpa y que si éste está menospreciando a gente como ellos que se toman en serio la cocina. El otro le pregunta para qué se convirtió en chef y le dice que solo debería ser una celebridad. Vemos como el protagonista recibe mensajes y ve comentarios negativos sobre él. Luego se fija en 2 comentarios que lo difaman, uno sobre si deberían creer en la farsa del chef creada por los medios y otro de alguien que decía ser cercano a él y que supuestamente reveló un secreto, mientras vemos que el protagonista está cansado de todo esto, sentado en su cama. Él piensa que ahora está cansado de la atención. Volviendo a presente, vemos como éste entra con su maleta, mientras su amigo carga unas cajas y le dice que lo piense bien otra vez, ya que está seguro que no ganará mucho, a lo que el protagonista le dice que para él está bien, ya que fue ahí para descansar. Luego el amigo le dice que la gente que quiere descansar no arranca negocios, a lo que el protagonista le responde que cocinar es descansar para él, y su amigo le responde sí, sí. Estás loco por la cocina y que coman algo antes de empezar, ya que tiene hambre. A lo que el protagonista le dice que no podrán pedir nada ahí y que tendrán que salir a comer. En un cambio de escena, vemos cómo le sirven unos fideos en una salsa que parece lodo, a lo que el protagonista solo los observa perplejo, para luego levantarla con una expresión sombría y luego enojarse. Con una aura sombría procede a preguntar por el gerente y que si espera que un humano coma eso, dice mientras sostiene lo que parece ser pimienta como un arma, mientras su amigo le sujeta el hombro y le dice que se calme y que baje eso ya que es normal que la calidad decaiga cuando no hay competencia. Luego este procede a probar y dice que la sopa sabe bien o que al menos cree que está bien. Luego vemos al protagonista, quien un tanto desanimado, procede a mirar los fideos y pensar. Sabor, a mí, no me sabe la comida, mientras lo vemos observar hacia un lado decaído. Se nos muestra otro flashback donde un plato se rompe y el protagonista se sujeta la boca, para luego verlo visitando al doctor, el cual le dice que ha perdido su sentido del gusto debido al estrés y que la causa es psicológica,
así que no puede asegurar que la cirugía resuelva el problema, ya que cree que el protagonista debe ocuparse de su estrés primero, mientras le sugiere conseguir un pasatiempo. Luego vemos al amigo del protagonista golpear el plato con sus palillos y decir que, para ser honesto, está preocupado. Por no hablar del número de clientes, y que no cree que haya mucho que hacer en ese lugar, a lo que le pregunta que si está seguro de hacer eso, ya que solo hay montañas y campo ahí, y que no hay nada que hacer. En ese momento el protagonista lo interrumpe y le dice que montañas y campos son perfectos y que puede ir a acampar en esas montañas y campos. Cambiando de escena, vemos cómo este va viajando en un vehículo mientras va pensando que lleva estufa, el cuchillo MacGyver y el bloqueador, también el compás y el mapa. A lo que el chofer interrumpe sus pensamientos y le pregunta que si va a ir al mar y el protagonista le dice que no, que irá a acampar arriba de la montaña. Luego el conductor le pregunta si con esa ropa y que por qué no llevó un tubo también, a lo que el protagonista le pregunta que si necesita un tubo también y el conductor le dice que no, que cree que necesita pensar. Luego vemos al protagonista quien se detiene un momento para luego decirle al conductor que vaya al pueblo Yompión y este le dice que ahí no venden tubos, a lo que el protagonista le responde que solo necesita parar en un lugar. Al cabo de un rato los vemos llegar al pueblo y al protagonista pensar que es la primera vez que va a ese pueblo después de la muerte de su abuelo, mientras carga su equipaje. Luego lo vemos pararse en una de las casas y pensar que debería limpiar antes de irse, a lo que se percata de que una puerta se ha abierto, lo cual llama su atención y lo hace preguntarse si es un almacén. Vemos al protagonista el cual se acerca cauteloso, ya que escucha sonidos provenientes de dicho almacén y lo hace pensar que podría ser un ladrón y que si es un ladrón utilizará la bolsa de acampar de acero inoxidable para... No llegó a terminar cuando algo salió repentinamente de dicho cuarto, lo que lo hizo gritar para luego darse cuenta de que se trataba de un gato, el cual procedió a maullar desde los arbustos. Luego vemos al protagonista mirar al gato enojado y decirle que agradezca que es un gato, para luego entrar al almacén y decir que como nadie gestiona ese lugar, incluso los animales salvajes pueden entrar. Luego se pregunta por el interruptor, cuando repentinamente piensa que algo está raro ya que no se veía tan grande desde afuera. Vemos al protagonista caminar en un espacio completamente oscuro, para luego ver partículas de luz y el protagonista preguntarse si es viento lo que sale de ese cuarto. Luego lo vemos llegar a un tipo de agujero el cual desprende una luz en el centro, y el protagonista, todo curioso, se acercó tanto que terminó cayendo al fondo mientras gritaba. Al cabo de un rato lo vemos despertar en un bosque algo peculiar mientras se pregunta dónde está. En ese momento vemos un roedor lamer su mano y este gritar. Para luego preguntarse si es una ardilla, pero sus orejas son demasiado grandes para ser una ardilla. Luego vemos como el roedor alza el vuelo con sus orejas como alas y se va, a lo que el protagonista solo lo observa. Luego escucha otro sonido proveniente de unos arbustos y se pregunta qué es ahora. Luego lo vemos decir que solo se trata de un conejo, a lo que vemos que el señor conejote sale de los arbustos con un cuerpazo tropical, y el protagonista decir que es de nivel máximo, para luego ver cómo se aleja saltando. Es en ese momento que el protagonista empieza a correr pensando en dónde está la salida y que ese lugar es muy peligroso. Al cabo de un rato, vemos que ya es de noche y hay un búho observando. Mientras vemos que el protagonista está arrodillado en el suelo pensando que está condenado, ya que no hay gente ni cobertura telefónica. En ese momento le llega un pensamiento del doctor quien le recomendó acampar, mientras éste piensa que el doctor le dijo acampar, no perderse. En ese momento su estómago gruñe, mientras éste piensa que incluso en esa situación tiene hambre. Procede a abrir su mochila, para luego de un rato ver que ya ha encendido una fogata y decir que de alguna manera se las arregló para encender el fuego, pero el problema es que lo que tiene es muy limitado para cocinar, ya que perdió la bolsa que contenía todo lo que iba a utilizar para acampar. Vemos al protagonista resignarse y decir que al menos tiene algo, y que no puede solo comérselo de inmediato, así que tiene que remojarlo primero, mientras procede a verter todo en la sartén y cocinar. Luego dice que si ajusta el sabor de la pimienta y la sal, supone que será comestible. Luego lo vemos mirar la comida detenidamente y preguntarse cómo puede llamar a eso cocinar. Una vez lo prueba, piensa que normalmente lo escupiría en cuanto se lo metiera a la boca, y que no es una sorpresa, pero no tiene sabor. Luego lo vemos aventar la sartén y sujetarse la cabeza con un sentimiento de frustración frente a la fogata, en la oscuridad del bosque. En ese instante escucha un sonido que lo hace entrar en un estado de alerta y para cuando mira hacia atrás se da cuenta de la presencia de múltiples ojos observándolo. Repentinamente uno de ellos estaba desde los arbustos y en ese momento el protagonista asustado exclama «Lobos» mientras trata de tomar su cuchillo sin apartar la mirada, mientras piensa que puede hacer con un cuchillo como ese, mientras lo sujeta. Luego, vemos unos colmillos, seguido del protagonista viendo cómo la criatura se abalanza contra él, mientras él solo puede gritar. En ese momento lo vemos con los ojos cerrados sosteniendo el cuchillo, resignándose a lo que sería su inminente fin,
para luego abrir un ojo y darse cuenta de que la criatura no está y luego preguntarse si desapareció y por qué. Luego escucha algo proveniente de detrás y una vez se da la vuelta se fija en que hay un cachorro comiéndose lo que había cocinado, el cual lo mira y procede a emitir un pequeño aullido. Luego vemos al protagonista, quien aún en shock, solo lo observa, para luego preguntar si es un perro, a lo que el pequeño procede a rascarse. Mientras el protagonista se pregunta si ese es el tipo de perro al que le dicen husky siberiano y que cree que aún es un bebé, y que de dónde ha salido ese tipo. Luego vemos al cachorro acercarse al protagonista babeando y a este preguntarle que mira y que si ya terminó de comer se puede ir yendo. Ya que no le gustan los perros para empezar, y que no entiende por qué la gente dice que los perros son tiernos. ¿Y qué tiene de tierno eso?, dice mientras acaricia al cachorro. Luego vemos al protagonista quien se pregunta si es porque es salvaje pero su pelaje está un poco rígido, y que mirándolo fijamente, su apariencia. En ese momento, el protagonista se da cuenta de que tiene un cachorro de lobo en sus manos. Vemos al protagonista incrédulo, pensando que ha recogido un lobo de otro mundo, mientras se pregunta por su madre, si está solo, y si los lobos que vio antes no eran su familia. Imagina a la madre del lobo mirándolo como si fuera una persona repugnante, y él le responde que lo está malinterpretando, como si hubiera secuestrado a su cachorro. Vemos al protagonista sostener al cachorro y luego tumbarse al suelo y suspirar. Luego le dice al cachorro que ya sea un lobo o un perro, será sacrificado de todos modos. El protagonista se ve como si la vida ha abandonado su cuerpo, mientras que el cachorro lo mira. Luego procede a arrastrarlo y el protagonista pregunta si lo va a usar como comida ahora, advirtiéndole que la carne humana huele mal. En ese momento, el cachorro le señala un agujero del cual emana una luz desde su interior, y el protagonista lo mira de reojo, seguido de una mirada de sorpresa, y exclama que es el agujero por el que salió. El protagonista piensa que no sabe si podrá volver desde ahí y se pregunta si debería intentar caer. Luego dice que no, que tiene que mantenerse calmado, ya que si va más abajo, podría ser un camino a la perdición. Mientras dice que echará un vistazo primero, por si acaso, se acerca al agujero e introduce la parte superior de su cuerpo. En ese momento, el cachorro se acerca a él con una sonrisa y procede a empujarlo. El protagonista pone una mirada en blanco y solo piensa, ¡ah! Ese maldito lobo mientras cae gritando al vacío, mientras el cachorro lo observa. Al cabo de un rato, el protagonista abre los ojos y lo vemos sentado afuera del almacén. En ese momento, piensa que regresó y que está de vuelta, mientras celebra con una cara de felicidad que está vivo. Luego se pone de pie y dice, maldito lobo. Ni siquiera pude darle las gracias. En ese momento, mira hacia arriba con una mirada de agradecimiento y piensa que probablemente no se vuelvan a ver y que nunca lo olvidará, mientras que el lobito lo está observando. En ese momento, repentinamente lo mira y le pregunta qué hace ahí. En un cambio de escena, vemos al protagonista en su habitación, sentado en una silla mientras observa al lobito, que se está rascando. Luego intenta bañarlo, pero el lobito se sacude el agua, lo cual no agrada al protagonista. Después, el protagonista escribe 3 nombres en una hoja y le pregunta al lobito cuál le gusta y le explica que aunque sea temporal, pero que necesita un nombre, pero este no hace caso y solo inclina la cabeza. Al cabo de un rato, los vemos dormir. Retomando la historia, vemos la luz del sol entrar por la ventana y al protagonista estirarse, mientras el cachorro duerme plácidamente. Luego, el protagonista dice que durmió bien y se pregunta cuánto tiempo ha pasado desde que durmió tan bien, mientras el lobito sigue dormido. Luego vemos al protagonista llevarle el desayuno al lobito y, al ver la comida para perros, el lobito solo la mira disgustado, para luego girar la cabeza. El protagonista se pregunta si los lobos, al ser de la familia de los caninos, podrían alimentarse con comida para gatos o para conejos, pero el lobito rechaza la comida otra vez. Luego, vemos al protagonista enojado, pensando si debería dejarlo morir de hambre. Luego procede a ir hacia la cocina diciendo que está tan ocupado cuidando de él que ni siquiera puede comer su propia comida, mientras el lobito lo observa de reojo. Luego vemos al protagonista servirse el almuerzo y decir que lo hizo con tanto esfuerzo, incluso sin poder saborearlo, y que aún así, podría haber algo que pueda disfrutar. En ese momento, el lobito salta rápidamente sobre el almuerzo, devorando uno de los tazones, y el protagonista le grita que eso no es de él. En ese instante, el protagonista se percata de que el lobito está evitando los alimentos procesados y se ha comido la carne de res con brotes de soya hecha en casa, mientras ignora la ensalada Smart, la sopa de miso casera y la pechuga de pollo congelada. Piensa que no comer la ensalada está bien, pero no debería comer la carne, ya que es carne. Mientras el lobito devora un estofado de tofu hecho en casa. En ese instante, el protagonista piensa que podría ser que,
y luego le presenta 2 platos, mientras le dice que acaba de preparar ese filete y que usó carne de buena calidad y que ambos fueron preparados de la misma manera, pero que la salsa es diferente, ya que una es salsa de mercado y la otra es su propia salsa especial, la cual fue muy elogiada en un concurso internacional. Luego le grita que si realmente le gusta lo gourmet que elija entre 2 platos. Mientras vemos como unos rayos salen de detrás de este. El lobito se acerca al filete con salsa del mercado y lo olfatea, mientras el prota piensa que la salsa de mercado tiene buen sabor. Pero que aún así, el lobito elige la salsa especial y que definitivamente Arrocito tiene gustos gourmet. En ese momento Arrocito devora el filete con la salsa de mercado, seguido del filete con la salsa especial casera con más emoción. El protagonista piensa, este tipo tiene gustos gourmet. Gourmet, te digo. Luego, vemos la carita de satisfacción del lobito, mientras que el protagonista dice que es molesto. Que sabía que no era un lobo común, pero, a partir de ahora, no puedo simplemente darle comida ligera. Y lo miramos con una sonrisa mientras dice que, aún así, fue satisfactorio hacerlo después de tanto tiempo. En un cambio de escena, vemos al protagonista pintando una pared de color verde. De repente, se detiene y se pregunta por qué eligió ese color y si está defectuoso. En ese momento, Arrocito se percata de alguien que se acerca y le pregunta si está pintando por fuera lo que no se pintó por dentro. El protagonista lo mira, y la persona le dice que los jóvenes de hoy en día ni siquiera reconocen una buena pintura, y que es una tristeza, mostrando su decepción. Entonces, el protagonista se quita la gorra y le pregunta quién es, a lo que el señor le interrumpe diciendo que si se muda, debería saludar primero. Luego, le explica que es el alcalde del pueblo, y que como el protagonista no iba a visitarlo, decidió ir el primero. Procede a analizar la pared, diciendo que es un desastre y que incluso la pintura está mal hecha. Vemos la expresión sombría del protagonista mientras pregunta cómo es posible que sea un desastre. El alcalde le pregunta si nunca lo ha hecho antes. En ese momento, aparece Arrocito, observando, y el alcalde pregunta si también tiene un perro. El protagonista responde que es un lobo, pero luego rectifica diciendo que es un perro. A lo que el alcalde le dice que no se meta con esa pintura y la deje así, que llamará a alguien. Mientras trata de tocar a Arrocito, este lo esquiva y el protagonista pregunta qué pasa. Luego, el protagonista le dice que no, que él puede llamar a... En ese momento, el alcalde lo interrumpe preguntándole para qué. Que hay alguien en el pueblo que sabe hacerlo y que los jóvenes no saben el valor del dinero. El protagonista solo puede decir que no, que espere, a lo que el alcalde vuelve a interrumpirlo diciéndole que deje libre el fin de semana, ya que traerá a alguien, y que deje la pintura como está, mientras trata de atrapar a Arrocito y este vuelve a esquivar. Finalmente, el protagonista dice que está bien, pero piensa que es molesto que se meta. En un cambio de escena, vemos una cigarra en un árbol, seguida de los lentes del alcalde, quien presenta a un joven como el hijo de Jung Gane, el que trabaja en el campo de enfrente. Y aunque no lo parezca, es una joya preciosa. El joven se presenta como Min Ho. Luego, el protagonista se presenta como Lee Kang Hyun, mientras piensa que realmente vinieron. Vemos al anciano y al joven Min Ho analizar la pared y decir que necesitan un atril, a lo que el alcalde dice que lo trajo, mientras que Lee está en el fondo, sosteniendo unas bebidas. En ese momento, el protagonista piensa por qué se esfuerzan tanto si ni siquiera es su casa, mientras el alcalde y Min analizan la pared. Luego el alcalde le interrumpe y le pregunta si no se suponía que ese lugar iba a ser un restaurante y qué tipo de restaurante. Mientras vemos al protagonista, quien les lleva bebidas, y dice que será un restaurante italiano. El alcalde le pregunta si venderá hojas de parra. El protagonista le explica que es un restaurante de comida occidental, lo cual llama la atención del joven Min Ho, quien pregunta si en ese restaurante de comida occidental hacen tonkatsu. Luego, los vemos sentados, mientras Min explica que a su esposa le encanta, pero el restaurante local del pueblo ha cerrado, y como está a punto de tener un hijo, no puede ir tan lejos. Ha intentado hacerlo por sí mismo algunas veces, pero el sabor no es apetecible. Vemos como en sus recuerdos, su esposa le levanta un pulgar tratando de animarlo. Luego este dice que está bien si no lo hacen, que solo preguntaba por si acaso. Vemos al protagonista, quien va a tomar agua mientras piensa que, aunque no esté en el menú, algo como el tonkatsu es fácil de hacer. Pero darle un plato al cliente sin saber cómo sabe sería una locura. Y que quizás el restaurante debería seguir cerrado después de todo. En ese momento, el protagonista dice que en cuanto a la cocina, pero en ese instante, Arrocito lo interrumpe mientras lo observa fijamente. En ese momento, al protagonista le cruza una idea por la cabeza, golpea abruptamente la mesa con sus manos y dice que puede hacerlo. Emocionado, se golpea el pecho y dice que va a recrear esos recuerdos.